Repetir la pregunta, por favor. ¿Por qué creen ustedes que tenemos la influencia de la literatura europea? Por la Porque conquista. fueron ellos quienes trajeron a la literatura a Correcto, Latinoamérica. súper bien, por la conquista, porque ellos no solo trajeron la religión, las costumbres, las enfermedades, trajeron también la letra, el alfabeto y con ello la literatura. De hecho, una de las etapas de las que les voy a hablar trata de la literatura de ellos, porque eran ellos quienes escribían. Y es por eso que apenas en el siglo XX es que la literatura de nosotros, de Hispanoamérica, está en nuestras manos, en las manos de los latinos, porque estaba apenas de los españoles. Ya, entonces, vamos a hablar también sobre las temáticas que maneja la literatura. Los países que están acá en Latinoamérica tienen unas enormes diferencias a nivel geográfico, social, económico, político, cultural. Y es por eso que se puede presentar también una diversidad de literatura. Ya, y las temáticas que predominan es precisamente esas diferencias, el mestizaje racial, la injusticia social, los problemas económicos, la política y entre otros. Entonces, ahorita sí vamos a especificar etapas de la literatura acá en Latinoamérica. La primera etapa es la precolonial o precolombina. ¿A qué les suena a ustedes precolonial? Antes de la fundación de las colonias, de los An- conquistadores. Antes de la Antes conquista, del, correcto, antes de antes de la conquista y la llegada de los conquista. españoles. Antes de la llegada de los españoles. ¿Qué quiere decir? Que la literatura precolonial está desde el inicio de la población en esta región hasta la llegada de los españoles, que fue en... ¿Cuándo llegaron los españoles? En 1500 no era. Bueno, 1492, 1500, correcto. Entonces, más o menos ahí, siglo XV, siglo XVI, hasta ahí. En esta etapa es muy importante decir que hay casi nulas pruebas de que haya existido literatura y fue escrita. Y fue precisamente porque antes no contábamos con un sistema concreto de comunicación escrita. Era algo como signos que se conocían como glifos. Entonces, si es que hubo algo, si es que hubo literatura, comunicación con eso, pues los españoles se encargaron de destruirlo. Aquí la conservación de la cultura fue de manera oral. Esa es la Y literatura sí, pero sí precolonial. hubo una. Claro, hay, ya te digo, Por en ejemplo, México, los en aztecas Popol tenían Vuh. el Popol Vuh. Ajá. Ajá, sí, claro. ¿Por qué? Pero el Popol Vuh no es que fue escrito ahí, se transmitió de manera oral, de generación en generación, y eso también está allá en México. Acá los incas es nulo, es nulo, porque hay la teoría, o no se hizo o se destruyó. Entonces aquí, como les digo, la precolonial fue literatura de manera oral y la única que se tiene como evidencia de que hubo algo fue la obra del Popol Vuh, anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque no fue escrito, sino más bien hablado, comunicado. Esta sobre la primera etapa. Vamos con la segunda etapa, que es ya con la llegada de los españoles y toda la etapa de la conquista. Se llama colonialismo. El colonialismo es, comprende desde la llegada siglo XV, siglo XVI, y aquí la literatura precisamente es de los españoles, porque ellos llegaron a escribir a manera de crónica, a manera de bitácoras, lo que ellos hacían, vivían, su diario estar aquí. Entonces, esa fue la primera literatura que hubo. Entonces, como fueron siglos de ellos estar aquí, obviamente aprendimos las letras. El quichua también ya tuvo sus letras en su idioma y aparecieron escritores
que bueno, que narraban también lo que vivían, ¿no? Y sobre todo un tema bastante importante es que no se podía escribir algo que no fuera religión de ellos, algo que no fuera permitido. Era muy complicado escribir lo que tú pensabas de verdad, lo que tú querías. Aquí, en el colonialismo, se apareció, por así decirlo, se generó el movimiento literario, la escuela literaria que se conoce como barroco. Y yo en cada etapa, desde aquí en adelante, en cada etapa les voy a dar los movimientos y los géneros. Usted se va a encargar de consultar. Le dejo un espacio pequeño. ¿Qué es el barroco? Y listo. Yo le digo, aquí se generó, se cultivó el barroco en Europa, ya había terminado, obviamente, aquí recién. Entonces, el barroco. Los autores destacados aquí fueron Calderón de la Barca, Luis de Góngora, Juana e Inés de la Cruz. Ellos tres fueron los más importantes. ¿Puede repetir, Lisen, eso, por favor? Sí, claro. Calderón de la Barca, Luis de Góngora, Juana e Inés de la Cruz. ¿Cuál que dijo, Lice? Juana Inés de la Cruz. Ya, ellos fueron como los más importantes, pero quiero recalcar que en Ecuador también tuvimos la importancia para generar también literatura a nivel narrativo, que fue con el primer periodista del Ecuador. ¿Quién fue? Juan Montalvo fue. No. Eugenio Espejo. Correcto. Eugenio Espejo, muy bien, él también está en este grupo. Eugenio Espejo, el primer periodista ecuatoriano, también de suma importancia en este grupo, porque él vivió en carne propia lo que es la discriminación, habló sobre eso, trató sobre eso, y es reconocido a nivel internacional también. Ya, eso sobre este periodo que es súper largo, ya les digo, es toda la etapa que estuvieron aquí los españoles, nosotros bajo su yugo, pero bueno, resumido. La siguiente etapa, que es de más o menos ya en el siglo XIX, que es la independencia. Más o menos en qué años los países empezaron a independizarse de España. En 1809. Correcto, 1800, 1809, 10, 12, 20, todo eso. ¿Por qué los países estaban ya separando, dejando de lado los virreinatos y buscando la conformación de un solo país? ¿Cómo se llamaba? Para hacerse repúblicas independientes. Sí, pero antes de hacerse repúblicas independientes, ellos querían unificar. La Gran Colombia. Correcto, la Gran Colombia. ¿Y cuánto tiempo duró la Gran Colombia? 9, 10 años. Ya, de ahí, todo el periodo de independencia es de ese tiempo donde predominaron la literatura de guerras, de revoluciones, de problemas políticos. Entonces, el género que habla sobre hazañas de héroes, guerras, es el género épico, que es el que se cultivó bastante aquí, el género épico, el género narrativo, pero ya no era la escuela del barroco, sino más bien del neoclasicismo. Déjele ahí un espacio y usted me consulta qué es el neoclasicismo que se genera aquí en la independencia. Y aquí pongámosle unos dos autores, los más representativos, que fueron Joaquín Fernández de Lizardi y José Joaquín de Olmedo. ¿De dónde es José Joaquín de Olmedo? Es Zambato. No. No es Zambato Olmedo. Guayaquil. No, de Guayaquil, correcto, es de Guayaquil. Él escribió el himno que es de Guayaquil y unos cuantos poemas épicos a Bolívar, ¿no? Su libertador. Sí. ¿Me puedes repetir el nombre del neoclasicismo? Del primero.
el nombre, el movimiento que se dio aquí en este periodo de la independencia es el neoclasicismo, o sea, se dejó de lado el barroco, que era el movimiento predominante en el colonialismo. O sea, no es que ¿Cuáles eran cambie. sus autores? Los autores. Los autores de la independencia, Sí. Joaquín Fernández de Lizardi y José Joaquín de Olmedo. Ahora sí vamos con la consolidación, ¿qué es eso? Ya el periodo republicano, ya cuando cada país tiene su nombre, su república, sus divisiones políticas. Aquí no es que los movimientos desaparecen de un día al otro, sino más bien se convierten como en modas. Entonces, se deja de lado el neoclasicismo y, por decirlo, se pone de moda el romanticismo, es el movimiento literario de esta época. Aquí también se cultivan, en cambio, los géneros narrativo, lírico, se deja el épico y empieza el ensayo. Ahora el ensayo es otro género, pero ahí estaba dentro de lo narrativo. En fin, el ensayo narrativo lírico. Y aquí los escritores más importantes, los que sobresalen, son el ensayista ecuatoriano más reconocido. Ese sí, ya me lo dijeron. ¿Cuál era Juan Montalvo? Espejo. Ese sí es Juan Montalvo. Correcto, Juan Montalvo fue un ensayista muy reconocido a nivel internacional y que trascendió. ¿Por qué? Porque por sus ideales en contra de ¿qué presidente? Gabriel García Moreno. Correcto, muy bien. Entonces, el dictador conservacionista de Moreno, pues Juan Montalvo estaba en contra de él, escribía en contra de él, y precisamente la historia dice que fueron sus ideales quienes motivaron a los liberales para asesinar a García Moreno. Moreno. Uh-huh. Ya, otro escritor aquí reconocido, ya novelista, Juan León Mera. Hice una pregunta, ¿cuál era el nombre de la cuarta etapa? La cuarta etapa, consolidación o periodo republicano. Ya, gracias, Liz. Ya, Juan Montalvo, Juan León Mera, también los dos ecuatorianos. Juan Zorrilla. Juan Zorrilla y José Martí. Ahora sí vamos con la siguiente etapa, que corresponde al siglo XX, que es la literatura contemporánea. En el video les dijo que la literatura contemporánea, ¿desde dónde comprende? ¿Nadie? Como después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos a partir de ahí es lo contemporáneo, por 1900. Ya, por 1900, correcto, sí. Recuerden, la Segunda Guerra no es que nos haya afectado a nosotros directamente, ya eso es en Europa, que sí, el periodo contemporáneo empieza ahí, pero nosotros, como estábamos debajo de los brazos, ¿no?, de la literatura europea, estamos un poquito más atrasados. La literatura contemporánea de acá, de Latinoamérica, es la literatura de hace 100 años. Pero no desde ahora, desde el 2020, sino desde el 2000. Entonces, más o menos en 1900, pero es por esa razón. Entonces, siglo XX, 1900. Es aquí cuando ya la literatura es como que se independiza de la europea, busca dejar de lado los cánones que ellos utilizaban y busca reinventarse. Es lo que hace. Por eso aquí la escuela literaria que predomina, que se puso de moda, como yo les explicaba, fue el modernismo. Este surge no exactamente en 1900, sino en 1890, por ahí. Ya les dije que no es hoy es 1 de enero, se acabó. No, entonces sucede con tiempo. Aquí el representante que le dio el origen al modernismo, que es el más conocido, se llama Rubén Darío.
se llamó Rubén Darío. Y aquí se cultivó más lo que fue el género lírico, no tanto el ensayo narrativo, el lírico, buscando, como les digo, la renovación cultural y literaria, dejando de lado lo europeo. Y dura casi nada porque inmediatamente aparece el posmodernismo, que es otra escuela literaria, el posmodernismo, que estamos hablando 1930, 1940, y aquí la poesía toma tres caminos diferentes. En primer lugar, la poesía humana, que maneja un estilo sencillo y sentimental. La poesía de vanguardia, que es la oposición a todo, la ruptura de la realidad, maneja ya un lenguaje algo ilógico. No sé si ustedes alguna vez leyeron un poema que tenga lenguaje que no es apropiado o que no tiene su sintaxis correcta. Entonces, ¿por qué? Porque es vanguardia, porque estuvo a la moda, o sea, está bien. Y la poesía afroamericana, que es la que inspira folclore. Aquí es donde se utilizan muy bien las figuras literarias para rimar. Esta poesía también se recitó, se cantó. Los representantes, a ver, eso sí me olvidaba, los representantes de la poesía humana fueron Gabriela Mistral y Alfonsina Stormy. Son súper conocidas, por eso les pongo las dos. Gabriela Mistral, Alfonsina Stormy. Los representantes de la poesía de vanguardia, César Vallejo y Pablo Neruda. Y el representante de la poesía afroamericana, Nicolás Guillén. Listo, esto es el postmodernismo en la parte lírica, en poesía. Ahora vamos, igual, postmodernismo en la parte narrativa. En la parte narrativa es igual, como ya les digo, 1900 hasta 1940 más o menos. Se sigue la técnica narrativa. Se sigue la técnica narrativa que se está utilizando, pero se involucran temas de indigenismo. ¿Qué quiere decir indigenismo? ¿Con los indígenas? De los indígenas, correcto, no hay otra. Costumbrismo, que narran las costumbres de los mestizos, de los indígenas, de los cholos, de los negros. Y entonces da apertura a una nueva escuela, que es el realismo social, la nueva escuela de la narrativa. Este realismo se caracteriza por ser regionalista, político, indigenista, como ya les decía, costumbrista, y uno de los representantes reconocidos se llama Rómulo Gallegos. Y en Ecuador también tenemos un representante muy importante. ¿Quién escribió sobre los indígenas? ¿Quién escribió Huasipungo? Jorge Icaza. Entonces, Rómulo Gallegos y Jorge Icaza, que escribió sobre los indígenas y de manera muy cruda, porque relató cómo los trataban, cómo vivían ellos. Entonces, es una parte del realismo. De ahí viene otra etapa. Seguimos en el siglo XX en literatura contemporánea, no se olviden, solo que cambian las escuelas, eran modernismo, posmodernismo, realismo, y viene otra etapa que se conoce como renovación, la etapa de renovación, que en sí busca el nacimiento de una nueva novela. Eso es más o menos por los años 60. En esa década
¿Puedes repetir lo que dijo Alicia? No se lo escuchó. Claro, dije que después del realismo hay otra etapa que se conoce como renovación, que es antes de los años 60, que busca el formato de una nueva novela. Busca cambiar ya de lado la denuncia social del realismo, busca dejar eso y se actualiza, o sea, busca unir ese realismo frío, crudo, con un poco de fantasía. Eso es lo que busca la renovación de la novela, y aquí aparece un grupo que yo ya les di en clase, que es la renovación de la literatura, que cambia todo, que es reconocido a nivel internacional. ¿Qué pasó más o menos en la década de los 60? Fue el realismo mágico Ya, el realismo mágico cuando se dieron a conocer los escritores por sí, la correcto. realidad social latinoamericana, Sí, pero ya. fue en Gabriel García Europa. Márquez, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó eso? Yo les dije que era un boom. latinoamericano. Fue el boom Correcto. latinoamericano. Aquí, en la renovación de la literatura, que quiere ya dejar de lado la denuncia social, aparece 1960 más o menos, el boom latinoamericano. El boom latinoamericano, frente a tanta cruda realidad que estaban ya plasmándose en la literatura, busca mezclar un poco de fantasía y, como me dijo Doménica, aparece ahí la escuela literaria, el movimiento literario del realismo mágico. Entonces, sobre el boom literario, ustedes ya tienen información de sobra, pueden consultar lo que les di ya la última clase. Aquí va, boom literario, póngame por favor toda la información que tiene y unos 5 representantes más reconocidos, nada más. Y el último periodo, el post-boom. Ese también ya les di, ¿cierto? No, ese no lo hice. Sí, les di el post-boom. Bueno, ese es a partir de ya... Sí, los dio. Ya, muy bien. Después del boom, de ya 1970 y algo, hasta la actualidad. Ahí el movimiento literario que predomina es el vanguardismo. Ahí le ponen los autores igual que ya le di, y eso sería todo. Lo único que usted tiene que hacer de la clase de hoy, aparte del resumen que ya les especifique, es una línea del tiempo. Una línea del tiempo súper bonita. Desde el origen del hombre, desde el origen de la literatura que yo les dije, y ese en cada etapa, nada más. Licen, dice la señorita Carrasco si le puede aceptar porque se le fue el internet, por favor. Ya me estoy despidiendo yo. Ya. Ah, Entonces, por favor, no se olvide el resumen de lo que le acabo de decir, consultándome cada movimiento. Yo les dije barroco, neoclasicismo, Listen. ¿Cómo se llama la última etapa? post-boom. Gracias. Ajá, e igual les dije romanticismo, modernismo, posmodernismo, el realismo social, el realismo mágico y la vanguardia. Entonces me consulta cada uno, no se olvide de poner los representantes. Si puede, consulte una obra de cada representante para que su línea del tiempo le quede súper bonita. Entonces, eso sería todo. Ya no les ¿De voy qué era la línea de tiempo? de las etapas que les acabo de dar. Con los siglos, o sea, las fechas ahí más o menos tentativas, porque ya les digo que nada apareció de la noche a la mañana. Ahora bien, ya no les voy a mandar deberes las horas que son, o sea, al tercero B ya no le doy lunes, lo que le mandé este lunes fue lo último. Solo les voy a mandar deberes y lo que tienen que hacer miércoles a la primera hora en clase. ¿Entendido? Con todo, yo ahorita les voy a publicar a los 3 lo que tiene que hacer. A partir de la clase de Zoom, esto, no pasa nada. Si tienen preguntas, por favor, a mi WhatsApp. Licen, una pregunta. Dime. Vamos a tener que mandarle los deberes Sí, al correo, ¿verdad? sí, al correo. Sí, los deberes, por favor, no dejen de enviarme. Ya voy a